¿Sabías que Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Somos el Ministerio Buen Soldado de Jesús y queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita. Dios te bendiga grandemente. Estar con ustedes unidos este domingo 12 de enero del nuevo año. Maravilloso poder compartir de nuevo, durante este tiempito que hemos tenido de descanso, para que ustedes también hasta pueden darse un tiempito para viajar, salir, disfrutar de su familia. Pero estamos con todas las ganas, con todo el ímpetu para poder compartir un nuevo año con el Señor, pedirle al Señor que nos bendiga en este nuevo año. El año que ha pasado ha tenido, me imagino, momentos muy alegres para ustedes, pero también momentos tristes, momentos de edificación, pero también momentos de prueba. Pero así es la vida de un cristiano. No es que todo siempre vamos a estar perfectamente todo el tiempo. Vamos a tener momentos en el que el Señor va a probar nuestro corazón. Pero la diferencia es que estamos junto al Señor, no estamos solos. Tenemos la ventaja de que la mano del Señor nos sostiene. Amén. Gloria a Dios. Y así va a ser este año. No les puedo decir que va a ser un año sin pruebas, no puedo decirles que va a ser un año fácil en el sentido de lo fácil, humanamente hablando. Va a ser un año con pruebas. Va a ser un año complicado para el mundo. Quien dice que las cosas van a mejorar en el mundo no está diciendo la verdad, porque la palabra del Señor dice, no, este mundo no va para bien. Pero los cristianos, los que creemos en Dios, siempre vamos para bien. ¿Lo creen? Amén. Gloria al Señor. Bueno, estos tiempitos estos días de vacaciones hemos nosotros aprovechado también, y justo el Cuerpo de Pastores de Quito nos invitó a un seminario, taller de 2 días, estuvimos justo la semana pasada, y fue lindo, fue muy edificante. Quien compartía este seminario eran misioneros cristianos, una pareja, el norteamericano y ella ecuatoriana, un matrimonio, que trabajan llevando la palabra al Señor, no en este continente, sino en Medio Oriente. No nos dijeron en qué país, y es por motivos de seguridad. Ellos trabajan en países del Islam, donde ustedes saben el cristianismo es prohibido. Usted no puede hacer lo que estamos haciendo ahorita. Si esto hiciéramos en un país del Islam, inmediatamente llaman y nos detienen a todos. Tiene que ser una iglesia que está trabajando a escondidas, ¿no? Y en ese ministerio, en esos países están trabajando estos misioneros. Y ellos nos dieron un mensaje de cuál es el modelo de iglesia o el sentir de la iglesia que tiene Dios para este tiempo. La palabra no ha cambiado durante todos estos siglos que tiene la palabra, estos milenios que tiene la palabra. Pero el Señor en este tiempo está mostrando un mover diferente para la iglesia. Y yo creo que el buen soldado Jesús, no estamos lejos de eso, pero fue interesante confirmar algunas cosas que nosotros estamos trabajando, pero otras nuevas. Y yo he preparado en esta ocasión, no es usual, saben en nuestras predicas, pero he preparado una presentación para que ustedes visualmente vean lo que estos misioneros, estos hermanos maravillosos en Cristo nos compartieron. Porque es un mensaje potente, un mensaje maravilloso para la iglesia de este tiempo. Ellos trabajan, como digo, en estos sitios, en estos lugares donde el evangelio no es permitido, hay mucha persecución. Y nos pidieron que, por ejemplo, nosotros no tomáramos fotos, no les tomáramos fotos a ellos, porque normalmente alguien toma fotos y sube a sus redes, y ellos correrían peligro. Así es que fue una prohibición. Imagínense a ese nivel, ¿no? Entonces, cuando había una foto, ellos salían del cuadro. Y solo nos tomamos una foto entre todos, pero con el celular de ellos, nada más. Y ya les voy a contar algunas cosas adicionales, pero el título de esta charla se llama La visión para la iglesia de hoy. Ustedes ven, ¿no? Aquí un desierto, pero aquí está Portita,
que es el que dice Jesús, nos lleva a un sitio maravilloso, ¿no? La visión en este mundo desértico, en este mundo complicado, en este mundo de persecución, en este mundo lleno de problemas, de violencia que vemos todos los días en las noticias, hay una puerta que nos lleva a un sitio de remanso, y esa es la puerta se llama Jesús. Vamos a empezar hablándoles, tenemos una imagen, un equipo de fútbol, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando vemos un equipo de fútbol? Un equipo de fútbol es, como dice el nombre, un equipo. No es ¿ustedes han visto un equipo de fútbol de una persona, de uno solo? No, pues. ¿Cuántos normalmente tienen un equipo de fútbol? 11, ¿no es cierto? Pero tienen otros de pronto más de 11, quién sabe, 14 o 15 que están en la banca y van, pero es un equipo amplio, pero no hay un equipo de una persona. Ahí vemos nuestra conocida y querida y famosa selección de fútbol. Es un equipo. Ahí ven, haciendo un gol y dándole gracias al Señor, ¿no? Pero no hay un equipo solitario. Y eso igual aplicamos en el equipo. ¿Cuál es el equipo nuestro? Alguna vez le preguntábamos me decía Anita aquí presente, ¿cuál es el equipo ganador? ¿No? ¿Cuál era? La familia, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿cuál es el equipo ganador? La familia en Cristo. Somos el equipo ganador. Pero un equipo no es de uno solo. Y ese solo, podríamos decir, es el pastor. ¿Creen que un pastor es el que hace una iglesia? El pastor es un facilitador. Es uno más del equipo. Si habláramos de un equipo, el pastor sería, ¿quién creen que sería hablando de un equipo de fútbol? El capitán, correcto. ¿Y quién sería el director técnico? El que dirige. Jesús, perfecto, muy bien. Entonces, el que dirige un equipo de fútbol espiritualmente, que somos nosotros, la familia cristiana, la familia del buen soldado Jesús, es un equipo que tiene muchos jugadores. Cada uno cumple, ¿qué? Un rol. Todos los jugadores en un equipo son arqueros. Imagínense 11 arqueros, ahí uno al lado. Nadie haría los goles, ¿no? ¿No es cierto? O todos fueran delanteros o todos fueran defensas. Tienen cada uno un rol. Y el pastor en ese equipo es el capitán. Es el que facilita, ¿no? El que arma el juego, el que dirige, el que anima y eso. Pero todos tienen que jugar. En otras palabras, todos tienen que saltar a la cancha. ¿Y quién dirige? ¿Quién da las instrucciones? ¿Quién dice la manera en que hay que jugar? ¿No? A la estrategia que debemos tomar. ¿Quién es? El director técnico, en nuestro caso, nuestro Señor. Él es la cabeza. Él es el que nos dirige. Somos una iglesia. Iglesia significa pueblo congregado. Juntos somos, ¿qué dice? A ver, díganlo ustedes. Juntos somos el mejor equipo. Díganlo de nuevo. Juntos. Correcto, pero juntos. Todos somos un equipo. En realidad tenemos a veces la idea que el pastor tiene que hacer todo el trabajo, pero el pastor es uno más en el equipo. Y la iglesia debe estar, ¿en dónde? En el juego, debe estar jugando la iglesia. ¿Sí? ¿Qué pasa en estas iglesias perseguidas de Medio Oriente? ¿Saben qué? La gente está en el juego, porque en juego, reiterando, en juego está su propia vida. Tienen que estar ahí jugando, tienen que estar llevando el evangelio, ahí cada minuto cuenta, cada hora cuenta, no cada día cuenta. Y en la iglesia de Occidente, la iglesia de nuestro continente, por ejemplo, la iglesia ha quedado un poco aletargada, un poco dormida. Es como que ha salido a jugar, bostezando, sin mucho entrenamiento. O sea, no, imagínense un equipo en que los jugadores casi ni puedan correr, caminen en la cancha. ¿Qué va a pasar con el equipo adversario? Les va a comer vivo, o sea, les va a golear, en otras palabras, ¿no es cierto? ¿Y cuál es nuestro equipo adversario? ¿Cuál es el equipo adversario?
el enemigo, el reino de las tinieblas. ¿Qué servir en el ministerio? ¿Qué les viene a la mente a ustedes cuando hablamos de servir? ¿Qué servir? Tal vez esto es servir. Ustedes ven, alguien que está entregando unas hojitas al inicio del culto. Sí, es servir, pero estrictamente el servicio va más allá de eso. Va más allá tal vez de instalar unos equipos, preparar unos cafés, ¿sí? ¿Saben qué estrictamente significa servir? Esto, hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Discípulo es el que sigue o imita las acciones, el pensamiento de alguien que le guía, un maestro, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo, ustedes le ven, Él caminaba con quienes, con sus discípulos, y Él les instruía, les alimentaba espiritualmente, les guiaba, les decía en realidad cuál era su propósito de haber venido a la tierra, y todo lo que Él compartió con sus discípulos está aquí en las Escrituras, en los Evangelios. Entonces, discipular no solamente es hacer una obra de ayuda, digamos, de colaboración en el ministerio, como repito, recibir, hacer de anfitrión, es principalmente esto, hacer discípulos. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos discipulando a alguien? ¿Estamos compartiéndole la palabra? Y compartir la palabra no significa hoy le comparto y mañana sigue por tu cuenta, sino estar ahí, estar instruyéndole, estar trabajando con esa persona. Eso es un discípulo, que en otras palabras se convierte en ¿qué? Un seguidor de Cristo. Ese es el objetivo de la iglesia. Ese es el objetivo del equipo nuestro, discipular. Y no simplemente pues asistir al culto el domingo y con eso seguimos nuestra vida espiritual. Perdonen que les diga, pero voy a decirles algunas cosas un poquito incómodas, porque justamente la idea es salir de este espacio de comodidad y hacer un trabajo que nos cueste, que nos demande tiempo, ¿sí? Que nos demande mayor esfuerzo en nuestra vida. No es solo el hecho de asistir, no es solo el hecho de leer una parte de la Biblia o estar leyendo la Biblia, hay que discipular a las personas. Hay mucha gente que necesita esto. Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Les voy a leer: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es lo que llaman la gran comisión o la gran misión que el Señor entregó a sus seguidores. Y dice: ir y hacer discípulos. Ese es nuestro trabajo, familia. Este es el trabajo, es que eso es trabajo del pastor, ¿no? Error. Eso es trabajo de todos. Eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar cada momento de nuestra vida para poder discipular a alguien. Y aunque usted no lo crea, usted tiene muchos potenciales discípulos a su alrededor. A su alrededor. ¿Quiénes? En su misma familia, por ejemplo. En su entorno más cercano. Sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus abuelos, sus primos, su novia, su novio, ¿no? Sus vecinos, sus compañeros de trabajo, ¿no? Cuando yo siempre iba a un sitio a trabajar y era cristiano, aprovechaba siempre la oportunidad de compartir la palabra a alguien. Y salía con alguien a almorzar, un compañero de trabajo, y le compartía la palabra. Decía: mira, yo soy cristiano. Y le hablaba del Señor. Ay, qué interesante. Y esto, y le decía: mira, yo me reúno los domingos en una iglesia, ¿quisieras acompañarme? Claro, por supuesto. Y así empezamos y compartirle la palabra, y cada vez que salíamos a seguir hablando, ya no de cosas a veces muy triviales, sino hablando de temas del Señor. Eso es
discipular. Santiago 1:22 dice, pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es un reto para la iglesia en este tiempo. No solamente ser oidores de la palabra, sino principalmente hacedores. Tenemos que poner en práctica lo que dice este maravilloso libro, ¿sí? Discipular. El otro día, en la semana pasada, yo tuve un sueño. Estaba durmiendo y tuve un sueño y después me desperté. Yo normalmente los sueños me despierto y casi no los recuerdo. Tengo un sueño muy bajo, en segundos me acuerdo y después ya me olvido de lo que había soñado, pero esta vez fue un sueño muy claro. Y el Señor me hablaba en el sueño y me mostró que 2 tipos de iglesias. Dice, hay 2 tipos de iglesias ahora, ¿sí? Una iglesia que no está alineada a la palabra del Señor. Una iglesia que busca simple y llanamente esto, un crecimiento numérico. ¿Sí ven? Es una iglesia, ¿cuántas personas creen que están ahí? Miles de personas, tal vez unas 20,000 personas. Pero este tipo de iglesia es una iglesia que para nosotros pensaríamos que es una iglesia que está creciendo inconmensurablemente y que es una maravilla y que está, pero no es la iglesia del Señor. Esta iglesia está en otro andarivel, ¿sí? Es una iglesia que está llena de conocimiento, pero no de convicción. Es una iglesia que simplemente está predicando algo para que la gente se anime y quiera estar en esa iglesia. ¿Y cuál es la mejor motivador para esa iglesia? Decirle, mira, Dios te va a prosperar absolutamente en todo, no vas a tener problemas, no vas a sufrir de nada, no va a haber pruebas porque y si tú das más dinero a la iglesia vas a prosperar mucho más. Es una iglesia que trabaja bajo ese modelo, pero no está creando discipulados, no está haciendo seguidores de Cristo, ¿sí? Es una iglesia o modelos de iglesia que está trabajando bajo un espíritu de religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Cumplir ciertos tipos de normas, ¿no? Y conformarnos con eso. Ustedes ven ahí en esa imagen el Señor confrontando a quienes, a los religiosos de ese tiempo. Y los religiosos de ese tiempo siempre estuvieron confrontando y criticando al Señor. Si ustedes se han dado cuenta, el Señor en su palabra tuvo una palabra muy dura, no contra los quienes le seguían. ¿Contra quiénes que creen que tuvo una palabra difícil y dura? Contra los religiosos, curiosamente. Tuvo una palabra de decirles, miren, ustedes son, qué sé yo, sepulcros banqueados, ¿no? Generación de víboras, hipócritas. Porque Él vino a romper ese tipo de religiosidad. Y nosotros caminamos normalmente con una religiosidad en nuestras vidas. Es que el cristiano creemos que solamente el objetivo del cristiano es dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de hablar malas palabras. Y eso es cristianismo para nuestros criterios religiosos. Vivimos en un ambiente eminentemente religioso, ¿sí? Pero el cristianismo, si bien es cierto, nos llama a tener una vida de santidad, el Señor nos llama a eso, pero nos dice, vamos más allá de eso. Acuérdense de la mujer adúltera que fue infraganti, encontrada en adulterio. ¿Y qué le decían los religiosos, los que están ahí? La ley dice que hay que apedrearle y morir. ¿Pero qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, ¿qué? Lance la primera piedra. ¿Y qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que te juzgaban? ¿Dónde están estos religiosos que te juzgaban?
no había ni uno. Y se fueron yendo desde los más mayores a los más jóvenes. Dice, si ellos no te juzgan, yo no te juzgo. Pero ¿qué le dijo? Ve y no peques más. Entonces, una iglesia que se basa solo en ámbitos religiosos, ¿sí? Iglesias que dicen no, o sea, focalizadas en cómo la gente se viste, en cómo, qué sé yo, que la mujer no debe usar pantalón, que cuidado que la mujer no use joyas, que no se maquille y un montón de cosas que por aquí. Eso es religiosidad. ¿Creen que eso es algo que realmente da crecimiento a una persona? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Él dijo, no quiero sacrificios, quiero misericordia. Entonces, cuando la iglesia se empantana en esos ámbitos, es una iglesia que realmente no está creciendo espiritualmente, porque nuestro trabajo es dar amor, no decirle obviamente a las personas si está haciendo algo malo, decirle, no, eso no pasa, no, decirle, porque el amor es decir la verdad, pero tampoco patinar en este tipo de cosas, ¿no? El otro factor que afecta a la iglesia de este tiempo es esto, el temor al hombre. Una iglesia que teme al hombre. ¿Y saben qué significa eso? Me cuido mis palabras, me cuido lo que tengo que decir, porque tengo miedo que la persona se resienta. Tal vez ustedes ahorita se sienten un poquito afectados, ¿no? Y mi trabajo es que si se sienten mal, qué bueno. Qué bueno, porque la idea es sacudirnos, tenemos que sentirnos no cómodos. No necesito que el pastor me predique lo que yo quiero escuchar, sino predicar lo que dice esta palabra. Y la palabra que dice que es como espada de doble filo, penetra hasta los tuétanos. Pero hay pastores y iglesias que no quieren predicar así, porque tienen temor de que la gente que se levante de su silla y se vaya. Y se vaya a otra iglesia. ¿A qué iglesia? A la que escuche lo que el pastor quiere decir. Esta iglesia no me gustó porque el pastor no me gustó, yo quiero oír otra cosa. Y van a esa otra iglesia y después a otra iglesia y otra iglesia. Y ya están saltando de iglesia en iglesia. Porque quieren oír lo que les da comezón de oír. Pero nuestro trabajo es decir la verdad. Y la verdad duele. El cristianismo y la palabra del Señor penetra. Es dura esta palabra de escuchar, le decían al Señor en su tiempo. Es difícil de escuchar. Pero hay en este modelo de iglesia que solo busca el numérico, que solo está empeñada en estos temas religiosos y que tiene miedo al hombre, no decirles algo porque cuidadito, se me resientan, no es la iglesia del Señor. Gálatas 1:10, ¿qué dice? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuál favor quiero? ¿A quién quiero contentar? ¿A los hombres o a Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros debemos agradar a Dios. Y saben que a mí siempre me decían desde que yo era joven, que el verdadero amigo no es el que te dice todo está bien. Sabes que el verdadero amigo y el que te ama es el que te dice la verdad, y esa verdad puede muchas veces doler. Entonces hay que sacudirnos, hay que levantarnos de esta zona de confort que lamentablemente la iglesia ha tenido. Y miren lo que dice ahí: crecer no es engordar. En otras palabras, son iglesias que están creciendo, que creen que están creciendo, pero en realidad lo que está pasando con esas iglesias es que están engordando. Están engordando esas iglesias. Son iglesias grandes, maravillosas, llenas de luces, miren, el escenario y todo. Pero ¿serán la iglesia que el Señor quiere para este tiempo?
es una iglesia obesa, no saludable. El Señor, tal vez su modelo no sea una iglesia demasiado extensa en el sentido, pero que camine saludablemente en el Señor. Que haya presencia del Espíritu Santo y que la gente que está en esa congregación esté creciendo espiritualmente, esté transformando su vida. ¿De qué me sirve tener una congregación de miles y solo un pequeño porcentaje de esa congregación está caminando en los caminos del Señor? Está siendo fiel al Señor, el resto solo está asistiendo en busca de un show, en busca que el pastor les diga lo que quieren oír. ¿Es duro lo que les estoy diciendo? Sí, es duro lo que les estoy diciendo. Y son iglesias que se han convertido en iglesias idólatras que van en pos ¿de quién? Del dinero, y idolatran a su mismo pastor. Y eso no es bueno. No es bueno idolatrar a los hombres. Una cosa es tener una afinidad, pero ponerle como un Dios a una persona es un craso error, porque es una afrenta contra Dios. Y estos pastores a veces se convierten en grandes ídolos para las congregaciones. Y eso era a lo que me refería hace un momento, ¿no? No quiero escuchar algo que me confronte, me moleste. El camino fácil es salir por la puerta. Porque cuando una persona está siendo moldeada por el Señor, mis hermanos y mis hermanas, y recibe una palabra difícil que tal vez no quiere oír, esa persona debe aceptar eso y decir, tal vez no me duele esto, pero en realidad el pastor tiene razón. El pastor tiene razón, y esto es para nuestro bien. Yo me acuerdo cuando era muchacho y asistía, les había contado, a unas campañas que vino un pastor famoso que ya falleció, Gigi Ávila, puertorriqueño. Tenía una forma de predicar que asustaba a medio mundo. Una palabra fuerte. Y yo realmente llegó un punto en que ya él estaba varios días en la campaña y llegó un punto en que yo no quise ya entrar. Vino a la Plaza de Toros porque me daba miedo lo que predicaba. Y un día me quedé en la puerta, mi hermano mayor, mi hermano, o sea que ustedes le conocen, él me dijo, ñaño, vamos. Le digo, no quiero entrar. Me daba miedo oír lo que él predicaba. Pero después, cuando yo ya conocí al Señor, dije, este hombre tenía razón. En realidad nos sacudía de las sillas, nos hacía que tengamos realmente y meditemos, digamos, sí, mi vida no está bien, no estoy caminando bien. No era la palabra dulcecita para contentarme, una palabra complicada. Entonces, vamos a ver cuál es el plan para la iglesia del Señor. Y saben que cuando nosotros nos resentimos de alguna situación, cuando no hemos escuchado lo que queremos escuchar y nos levantamos y nos vamos, y el camino fácil irnos a otra congregación, eso es inmadurez espiritual. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Buenos soldados de qué? De Jesucristo. ¿Ustedes creen que la instrucción militar es fácil? ¿Quién ha sido militar aquí? ¿No es cierto? Yo he trabajado con los militares, es dura la instrucción militar, es bien difícil, pero para eso nos metimos a soldados. Cuando a alguien en el ejército le veía como que estaba sufriendo, pataleando, le decía, oye, pero para eso te metiste a soldado, ¿no es cierto? Es que soldado, vamos adelante, no te desanimes. Esa es nuestra vida en el Señor. Pablo, el apóstol Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia inicialmente, él lo que hacía es, tenía su guardia, tenía un pequeño ejército junto a él para perseguir a los cristianos, y a los cristianos que él atrapaba pues eran condenados, eran muertos. Y Pablo tenía esa formación militar, pero miren cómo el Señor le utilizó después cuando le llamó a Pablo, ¿no? Y Pablo estaba en el camino a Damasco y una luz resplandeciente le enceguece y cae, y él le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No?
Y él dice, ¿quién eres tú? Le dice, yo soy a quien tú persigues, que era el Señor Jesucristo. Y Pablo, miren, fue el apóstol más grande de todos. Él ocupó el puesto que le tocó a Judas. Él ocupó el puesto que le tocó a Judas. Fue el 12º apóstol. Y Pablo, con esa vehemencia que tenía para perseguir a los cristianos, después Dios utilizó esa vehemencia, ¿para qué? Para ser discípulos. Buena parte, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo, un ex perseguidor de la iglesia. Increíble, ¿no? Como Dios. Y Pablo, con esa formación militar, era un buen soldado de Jesús. ¿Cuál es el modelo que Dios quiere para la iglesia de este tiempo? No sé si ahí le pasas por algo. Ahí está algo obstaculizando. ¿Puedes pasar a la siguiente lámina, por favor? A la siguiente lámina. ¿Se bloqueó? Ahí, ya. Miren, el Señor para la iglesia de este tiempo, queridos hermanos y hermanas, es que sea una iglesia que escuche de Dios y sea obediente. Eso es lo que quiere el Señor. Una iglesia obediente. Obediente a lo que el Señor tiene en su palabra. ¿Quieres tú ser un verdadero seguidor de Jesucristo? Tienes que ser obediente a Él. Decimos, sí, yo quiero seguirle a Jesús. Yo quiero seguirle, yo quiero estar con Él, pero no queremos obedecerle. ¿Sí? Queremos seguir nuestros propios principios, nuestros propios fundamentos, pero seguirle al Señor es obedecerle a Él. Así no nos guste en un inicio, pero hay que ser obediente al Señor, ¿sí? Y escuchar la voz de Dios. ¿Estamos escuchando la voz del Señor? La guía de Dios. Emprendemos muchas actividades en nuestra vida. Cambio de trabajo, ¿con quién me voy a casar? ¿No? ¿A dónde, si me voy a vivir fuera de este país? ¿Sí? Tantas cosas que en nuestra vida diaria tomamos decisiones, pero ya cuando le hemos tomado, simplemente decimos, Señor, bendice esta decisión que he tomado en mi vida. ¿No? Bendice esta decisión que he tomado en mi vida. Pero la pregunta es, ¿le consultamos a Dios previamente? ¿Estamos siendo realmente buscando la voluntad de Dios? Y tomamos demasiadas decisiones de nuestra vida erradas porque consultamos a Dios ya cuando hemos tomado la decisión. Sí, podemos ponerle la musiquita, está bonito ahí. ¿Qué pasa? No sé, algo le pasa aquí. ¿Sí está? Me está cogiendo la... Ahí está. Miren, cuando haces algo, a pesar de que tú creas que es bueno, pero no es la voluntad de Dios, es estar contra Dios. Me gustaría que se guarden este mensaje. Cuando tú haces algo, a pesar de que crees que es bueno, pero no es la voluntad de Dios, tú estás contra Dios. Estás peleando contra Dios. ¿Y cuántas veces hemos hecho esto? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones por nuestra propia cuenta, creyendo que es la voluntad de Dios y no es la voluntad de Dios, porque no hemos oído a Dios? En algún momento de este entrenamiento que nosotros tuvimos, yo me acerqué a estos misioneros y les conté un caso de una situación particular. Y yo les dije, no, mira, nosotros buscamos consejería y todo eso, varios pastores, y él me dijo, pero ¿buscaste el consejo del Señor primero? Le dije, bueno, o sea, sí, a través de otros pastores, pero me volvió a repetir, ¿buscaste el consejo del Señor? ¿Buscamos oír la palabra del Señor? ¿Qué es lo que Él nos dice? ¿No? Bueno, esta era una parte que nos habían hablado ellos de que en realidad en la iglesia hay
un lenguaje, como una palabra, como que decimos, nosotros somos ¿cuál denominación eres tú? Decimos, bueno, unos son bautistas, otros son asambleístas, otros son pentecostales, ¿no es cierto? Pero el concepto de denominación, la etimología viene de nación, que significa pueblo, y aunque no lo crean, demoni significa división del pueblo. Es otro problema que estamos pasando hoy en la iglesia. Me refiero a la iglesia de sana doctrina, que estamos como un pueblo dividido. Y fue bonito ver en esa capacitación que estábamos de varias denominaciones, me refiero de sana doctrina, ¿no? Tal vez unos eran aliancistas, otros son bautistas, otros pentecostales, pero unidos porque el Señor nos llama a la unión. Y esto también es muy importante que ustedes conozcan que el Señor da un modelo original a cada iglesia. Cada iglesia tiene un modelo propio. Cada ministerio tiene que tener su propio modelo de gobernanza y de llevar ese ministerio. Eso parecería para alguien algo contradictorio, pero no es así. Nosotros tenemos nuestro propio modelo. Tenemos nuestra manera de llevar este ministerio. No hemos copiado de otro ministerio. Y no es por arrogancia o porque nos creamos mucho, pero es el modelo que el Señor ha puesto en nosotros, realizar. Alguna vez, a un hermano de nuestra iglesia, él había tenido ya muchos años en otro ministerio, y una vez a mí me llamó y me dijo, mira, en la iglesia que yo estaba anteriormente, hacíamos las cosas de esta manera, y deberíamos hacerle de esta manera. E igual, me acuerdo en nuestro grupo de los buenos soldados de Jesús, de los varones, un hermano que no vive aquí en el país, vive en los Estados Unidos, decía, mira, en mi iglesia hacemos así, y deberíamos tener una planificación. Hay pastores que planifican sus actividades durante todo el año. Las prédicas, por ejemplo, ellos ya tienen qué tema van a dar este domingo, el siguiente y todos los meses del año. Pero en nuestro caso, y en mi caso, no aplica eso. Yo no sé qué voy a predicar hasta el día anterior al domingo. Yo no sé. Yo le digo, Señor, ¿qué es lo que yo debo compartir con la iglesia? Y el Señor me muestra el tema. Por eso es que si a alguien no le gusta el tema que compartimos, no se queje conmigo, sino con el de arriba. Porque Él es el que pone los temas. Yo no pongo la temática. Es el Señor. Yo no pongo el modelo, ha sido el modelo que el Señor ha puesto. Nosotros no pensamos tener un culto los domingos. Nuestro objetivo era reunirnos entre varones al inicio y tener un grupo sin ninguna, en cierto sentido, un líder, sí, sino un grupo que conversábamos. Y de ahí fue naciendo y el Señor nos dijo, pongan una iglesia el domingo. Yo nunca me vi como pastor. Nunca me vi como pastor. Cuando yo estaba en otro ministerio, alguna vez dijo, ¿quiénes de aquí quieren ser pastores? Alzaron las manos toditos, menos yo. Me dijo, ¿tú no quieres ser pastor? No, es que yo no me veía como pastor, pero el Señor me veía como pastor. Y el Señor me dijo, ¿no quieres ser pastor? No, pero yo sí quiero que seas pastor. ¿Y qué decimos en el argot militar? Su orden. Tuve que cumplir la orden. Yo no quería ser pastor, y miren, estoy aquí. ¿Cuántos de ustedes de pronto no quieren ser tal vez líderes espirituales? Llevar al discipulado a otras personas, pero sabes que el Señor te dice, sí, levántate, tú vas a discipular a otros. Y ese va a ser tu reto. ¿Y qué debemos decir? Su orden. Esa es la manera como el Señor trabaja en la iglesia de este tiempo. Nos da un modelo original de cómo llevar. Nosotros no estamos copiando ni exportando un modelo. Hay modelos, pueden ser muy buenos, pero son allá. Yo decía, mira, no conozco exactamente cómo lleva esta iglesia que tú me comentas, pero ese es otro ministerio. Y nuestro ministerio es otro, se llama Buen Soldado Jesús. Y el Señor nos ha dado nuestro propio modelo. No me dijo nada más. Después me dijo, sí, tienes razón.
Porque siempre nuestra tendencia es a copiar algo, ¿no? Una vez un pastor me decía, sí, yo podía ir a tu iglesia y darles un curso de discipulado y así por el estilo. No, no está mal esos cursos, ¿no? Y es el curso 1, 2 de discipulado, el curso de evangelismo explosivo y tantos cursos que nos llenamos. Pero sabes que tú para predicar la palabra del Señor tienes que estar lleno del Señor y el Señor te va a dar las palabras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Miren, pero ustedes tienen al Espíritu Santo, que Cristo puso en ustedes. Tenemos al Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad, dice la palabra. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña ¿qué? Todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Es increíble. Yo no he asistido a ningún seminario bíblico. ¿Es malo asistir a un seminario bíblico? No, pero en mi caso el Señor me dijo, no es necesario, porque yo te voy a enseñar todas las cosas. Es increíble, muchas cosas que nosotros, el Señor ya nos ha mostrado en este taller, confirmábamos. A ellos también, lo mismo, era como que hablábamos el mismo idioma. ¿Por qué creen? Porque el Espíritu es el mismo, es uno solo. Y el Espíritu se revela a ti, a ti, a ti, y revela lo mismo. En este país, en esta congregación, en otra congregación y en cualquier lugar del mundo. Y es lo mismo. A veces yo he cogido un libro, me pongo a leer un libro cristiano y digo, pero esto ya lo sabía. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya me lo reveló. ¿No es cierto? ¿A qué denominación pertenecía Pedro? Juan, Pablo. ¿A cuál denominación pertenecía? A ninguna. No había denominaciones en ese tiempo. Era un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Que había otras realmente, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, pero eran todos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Un seguidor de Cristo. ¿A qué seminario bíblico asistió Pedro o asistió Pablo? A ninguno. ¿Es malo asistir a un seminario? No, pero si tú tienes el Espíritu y buscas la voluntad del Señor, vas a ver que no necesitas un seminario bíblico para sacar un título, porque el Señor te va a mostrar todo. ¿Sí? Hay naciones, en nuestro caso, en nuestro país, por ejemplo en Estados Unidos, tienes que ir hasta una maestría para ser pastor. Y uno dirá, me parece eso muy responsable. Es responsable en el mundo laico. Un médico tiene que tener un título para ser médico, un economista, un abogado, un periodista, ¿no es cierto? Un arquitecto. Pero en el mundo espiritual, Dios es nuestra universidad, Él nos enseña y Él nos levanta. Y Pablo pasó de perseguidor de la iglesia en pocos días a ser un tremendo evangelista. Dios le entrenó así. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, busquemos la guía del Señor. Ese es el modelo para la iglesia de hoy, para los jóvenes. Pónganse de rodillas los jóvenes y busquen de Dios. Y Dios les va a hablar en su corazón, les va a hablar en sueños. En este tiempo Dios se va a mover sobrenaturalmente sobre la iglesia y la palabra lo dice en el libro de Joel, ¿no? Que los jóvenes tendrán ¿qué? Visiones, y los ancianos tendrán sueños. Dios va a hablar a la iglesia en este tiempo, va a guiar a la iglesia en este tiempo. Este es un video que quiero que ustedes lo vean. ¿Sale con audio? ¿Sale el audio? ¿Sí? ¿Podemos subirlo? Esta es la Fundación Vuelvo a Casas, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién estuvo ahí ese día? Se la mano. Nosotros como ministerio
Buen Soldado Jesús, y es por la visión, digo, lo que el Señor nos muestra, nos ha mostrado que apoyemos a la fundación, les apoyemos a ellos, a estos muchachos que están saliendo de sus adicciones. Y es un hermoso trabajo. Entonces nosotros como Ministerio Buen Soldado teníamos unos bienes que antes de venir acá al hotel teníamos muebles, porque estábamos en la Jipijapa, en una casa, y compramos sillas, esas algunas cosas, ¿no? Pero como vinimos aquí, ustedes ven, aquí tenemos todo, ¿no? Prácticamente. Entonces estos equipos, bueno, son nuestros, pero no necesitamos sillas, y todo estaba en una bodega ahí por la mitad del mundo. Mi hermano mayor había contratado, pero estaba ahí embodegado. Estaba realmente empolvándose. ¿Y qué puso el Señor en nuestro corazón? Démosle a la fundación esos muebles. Entonces fuimos esta semana con Paul, con Eddie, varios de los chicos allá a retirar esos muebles, que sean de utilidad para ellos. Nosotros, gracias a Dios, ahorita no lo necesitamos, pero ellos sí lo necesitan. Y les llevamos ahí algunos de esos muebles. Llevamos también, el ministerio tenía un microondas, y perdonen que les diga, pero es porque en realidad no jactarnos de eso, sino son cosas que les van a servir a ellos. Llevamos un microondas nuevo y varias otras cosas, ropita y un montón de cosas, y les pudimos ir a dejar y a retirar de allá de la fundación. ¿Y qué pasó? Que cuando llegamos, pues ya desembarcamos todo, y pues antes de esta reunión que ustedes me ven, ahí estoy al fondo, estaba un pastor y había estado compartiendo con ellos, que es un pastor que les va a predicar, les va a dar la enseñanza. Y Paul me dijo: Osvaldito, para que tú después también compartas con ellos, ¿no? Pero antes me dijo, tú quisieras entrar para que compartir, ahí está el pastor. Le dije, no, porque el pastor ya había estado en la charla, no valía interrumpirle. Y en el fondo yo dije, miren, yo creo que tal vez para otro día, ¿no? Dejamos esta reunión con ellos, porque yo más bien quería hablar un ratito con Paul y Eddie, y reunirnos un momento para conversar algunos temas justo que quería hablar con ellos. Pero resulta que ahí ya me abrieron la puerta, ¿no?, del aula, y dice: Osvaldo, ya te están esperando. Y yo dije, chusa, pero... Y mi Biblia yo la dejé en el carro, y estaban toditos ahí en círculo, ¿no? Entonces yo me senté, pero no me asusto yo, porque dejo que el Señor me muestre. ¿Qué les voy a compartir? Yo dije, no, lo que el Señor me muestre. Y empezamos. A ver, vamos a preguntarles cómo se sienten, ¿no? ¿Cómo ha ido su proceso de desarrollo aquí en la clínica de restauración? Y se empezaron a levantar, empezaron a compartir. En ellos es algo fabuloso, no hay que estarles insistiendo mucho. Ellos están ahí para... Aquí si yo digo, alguien quiere compartir algo, de pronto les cuesta un poquito, pero ellos se levantan y dicen, sí, yo me he sentido bien, el Señor o todavía tengo un dolor en mi corazón, y son muy transparentes, es increíble. Entonces empezó a guiar, y empezó el Señor a darme la palabra: ustedes van a salir adelante, porque son más que vencedores, y si Dios está con ustedes, ¿quién puede estar contra ustedes? Y ahí vino un versículo que cuando yo, antes de ser cristiano y tenía 18 años, yo lo leí, y era un versículo que me impactó y siempre lo memoricé, y es mi grito de batalla. Ahí está en Filipenses. ¿Cómo? ¿Y qué dice? Exacto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empecé, ellos tal vez no lo habían oído, y empezamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después de así, ahí, todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13. Se memorizaron, ¿ya? Ahí están los chicos, no se han olvidado. Y ahora es el grito de batalla de ellos. Así obra el Señor. No estaba previsto. Yo prácticamente ya me iba. ¿Y qué resulta? Que digo, vamos a orar. Levantémonos. Nos cogimos de las manos y empezamos a orar, y el Espíritu se empezó a mover. Se empezó a mover libremente. Y después les digo, alcemos las manos. Ellos estaban cogidos de las manos así. Les digo, no, suéltense.
Y el Señor empieza a mover. Ya después Paul nos va a dar un testimonio de lo que pasó. Y el Señor les empezó a tocar, empezaron a llorar, se empezó a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y entre ellos, esta chica, la que está de espaldas aquí, empezó a llorar y me acerqué, oraba por cada uno de ellos. Y el Señor me mostraba una palabra para cada uno de ellos, individualmente. El Señor. Entonces alguna decía, aquí estaba una flaquita al fondo, ¿cómo se llama? La que nunca había llorado. Amba. Y le empecé a dar una palabra al Señor y ella empezó a compungirse y después boom, se fue para atrás, ¿no? El Espíritu les toca, es como que alguien les alzara, es por el poder del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo no está diseñado para recibir tanto poder y se empiezan a caer. Entonces ahí Pablo les llamaba para que me ayude a sostenerles porque estaban yéndose para atrás. Y ella, de una manera impresionante, sentí que ya estaba hablando algo, ¿no? Porque le decía, si quieren soltar la lengua, o sea, hablar en lenguas, es un don del Espíritu Santo. Y ya le noté y después empezó a soltar, empezó a hablar en lenguas. Increíble. Hay hambre en estos muchachos de conocer del Señor. No hay que forzar a nada, el Espíritu solito se mueve en ellos. Y es impresionante porque les digo, a ver, vamos a ver Filipenses, y no saben dónde está Filipenses, creen que está en el Antiguo Testamento. Pero saben que eso no es obstáculo para ellos. Hay muchos que manejan la Biblia al revés y al derecho, pero no la viven. Estos muchachos no la conocen realmente, pero están tan abiertos a aprender y a dejarse moldear por Dios, que es maravilloso. Maravilloso lo que el Señor hace en la vida. Gloria al Señor. Fue un lindo momento. Si no puedo escuchar a Dios, no puedo agradar a Dios. Tienes que oír la voz de Dios. Haz esto, haz esto otro. No, Señor, yo no soy pastor, tú eres pastor. No, Señor, yo ya me voy. No, entra ahí, comparte con ellos. Ora. El Espíritu Santo se va a mover. Hay que oír la voz de Dios. Pero ya les voy a decir cómo oímos la voz de Dios, cómo llegamos a oír la voz de Dios. Y está aquí. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este es el sitio donde mora el Señor. ¿Saben qué? El lugar secreto. ¿Cuál es el lugar secreto? Tu casa, tu dormitorio. Ahí dobla rodillas y busca de Dios. Una iglesia que no está orando no va a avanzar. Un cristiano que no está orando no va a crecer. Hay que estar orando, hay que estar clamando al Señor. ¿Cuánto tiempo le damos a la televisión? Horas. A las series, a Netflix, a esto, horas. Y no queremos darle a veces ni 5 minutos al Señor. Si alguien nos invita a un partido de fútbol el domingo, estamos ahí. Nos podemos ir hasta la tarde. Pero si venimos a un culto, no, ya tengo que irme. Ya me hago tarde. ¿No es cierto? Para el resto, el tiempo no hay límite. Para Dios, limitado el tiempo. Leer la Biblia, no, ahorita no. Prefiero coger el celular y estar chateando, viendo las redes. Entonces, mi hermano, si no estás dispuesto a pagar el precio, no puedes avanzar en tu vida espiritual. Tienes que pagar un precio. Jesús hizo discípulos y luego los convirtió. ¿Cómo es esto? Y saliendo, ¿cuándo se convirtieron al Señor Jesucristo? Los discípulos de las personas cuando Él murió y resucitó, porque tenía que cumplirse el plan de salvación de Él, ¿no es cierto? Pero previamente ya tenía discípulos. Esos no eran salvos todavía, no se habían entregado al Señor, literalmente porque el Señor no había cumplido su misión todavía en la cruz. Pero ellos ya, miren, saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Como los muchachos de la fundación, todavía no manejan la Biblia. No saben dónde están en el índice. Pero les veo esta hambre, estas ganas de ser transformados, ser moldeados. Mira,
¿no? Y reciben el bautismo del Espíritu Santo en un santiamén. ¿Cuántos de ustedes han caminado años en el Señor y no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Pónganse a pensar. Están caminando años, pero estos muchachos no saben ni utilizar la Biblia, pero es el hambre de Dios, de buscar de Dios. Y echaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Miren, esta era gente del pueblo que el Señor escogió. No eran los religiosos, los fariseos, eso, salvo Pablo, que era fariseo, fue el único. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Es cuando el Señor resucita y se les aparece. Como envié al Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recién recibieron el Espíritu Santo. Increíble, ¿no? Dios primero les discipula, después se convierten. Estos jóvenes de la fundación tienen hambre del Señor, están buscando de Dios. Después Dios realmente tendrán esa fortaleza para decir: Señor, ahora sí, úsame totalmente. Pero ya hay las ganas. Este es el equipo nuestro, el equipo de Jesús. Pero todos somos evangelistas, todos tenemos que predicar el evangelio. Todos podemos ir haciendo discípulos, mis hermanos. No solo el pastor. Y tú tienes que hacer un balance y decirte y preguntarte: ¿qué mentiras estoy creyendo? Porque la iglesia, en su modelo tradicional, tiene muchas mentiras. Hoy el Señor está revelando el entendimiento para conocer la palabra en su verdadera plenitud. Y hemos hablado de algo. Las iglesias hablan del diezmo, dicen: mira, si no diezmas, Dios te va a condenar. La gente dice: mira, si no das los diezmos, le estás robando al Señor, le estás robando a Él. ¿Y qué hemos dicho? Que el diezmo fue para el pueblo de Israel en el antiguo pacto. En el nuevo pacto no hay el diezmo, hay el dar, pero con corazón alegre. Pero seguimos predicando eso. En las iglesias ustedes siguen predicando. Es una mala interpretación de la palabra. Y Dios hoy está hablando a la iglesia para que realmente comprendan la palabra en su real dimensión. Otra, la iglesia que más crece es la más bendecida, la más numerosa, como vimos en esas imágenes. ¿Qué bendecida es iglesia? ¿Será? Dijimos que son iglesias, no es que crecen, sino que están obesas. ¿No es cierto? El hermano que más plata tiene es el más bendecido. Mira el concepto para ti de prosperidad. Tener mucho dinero, no es eso. Prosperidad, un hombre o una mujer próspera es que tienes en tu espíritu al Señor Jesucristo. Esa es una persona próspera. Que tienes a Dios en tu vida, que caminas con Dios, tienes una familia que te ama, una familia que tú amas y extiendes el amor de Cristo a muchos. La iglesia, mis hermanos, es un campo de entrenamiento. Estamos entrenándonos para algo mayor, toditos, para saltar a la cancha. Es una iglesia que tiene que romper modelos, paradigmas. Dejemos ya esa mentalidad bastante religiosa, ¿no? Que nos resentimos porque alguien se toma un vaso de cerveza y ya creemos que eso es pecado mortal y ya debe estar condenado al infierno. Miren, mis hermanos, dejemos de pensar religiosamente. Seamos una iglesia que transforme las vidas de las personas a través de Cristo. La iglesia perseguida es la que más crece en el mundo. No es la iglesia en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, en Argentina, es en los países donde es prohibido el evangelio. Miren, ellos nos decían que fueron a una reunión evangélica clandestina, ¿no? Porque no puede ser abiertamente predicarse el evangelio. Y después
decían, bueno, ya terminaban la reunión y ellos hacían así. Y él dice, pero ¿qué están haciendo? Dice, estamos aplaudiendo. Pero no se aplaude, sino es que no pueden aplaudir duro porque el ruido puede denotar que ellos están ahí y alguien puede dar el aviso. Entonces todo es bajito. Ahí no pueden usar también amplificación. Aquí podemos gritar un aleluya y eso, pero allá no. Pero curiosamente es la iglesia que más crece. Y no hay avivamiento porque no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Queremos avivamiento en este ministerio? Díganlo. Amén. Paguemos el precio. Hagamos discípulos. Un discípulo por cabeza. Un discípulo por cabeza. Dejemos de estar en esa zona de confort. Perdonen, no quiero hacerles que digan, bueno, me estoy sintiendo incómodo con lo que él está predicando. Bueno, la idea es esa, que se sientan incómodos. Miren, unos 340 millones de cristianos perseguidos en el mundo. Una cifra en aumento, afirma una ONG, 340 millones de cristianos perseguidos en el mundo. Todavía no nos llega a nosotros. Algún rato, en el futuro, no sé, llegará que la iglesia cristiana sea perseguida en nuestros países. Bueno, ya de alguna manera está siendo perseguida. Ustedes ven en las redes, alguien habla algo en contra de algún tema, se va en contra de este movimiento LGTBI, ni sé cuánto más, y ya le caen encima. Es que son odiadores, que son así, que son... No es eso, porque la palabra dice lo contrario. Pero si alguien, por ejemplo, miren, en Inglaterra se descubrió una red de pedófilos y eran liderados por unos musulmanes pakistaníes. El gobierno de Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿saben qué hizo? Nada. Y a la persona que denunció eso le metieron preso, al revés, justo por pecador. O sea, en Europa tú no puedes hablar del Islam para nada, pero al cristianismo le acaban, se burlan, hacen cualquier tipo de cosas. Y nadie protesta. Pero si dices algo o de estos movimientos que entre comillas dicen progresismo, te acaban, te destruyen. Como ministerio tenemos que tener una vida con propósito, una visión como ministerio, ¿no? En Proverbios 29:18, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Cuando no hay visión en un ministerio, el ministerio no puede avanzar. Tenemos que tener un objetivo. ¿Cuál creen que sería nuestro objetivo? A ver, ahorita de lo que hemos visto, ¿hacia dónde debemos ir? Díganlo. ¿Cómo? Correcto, hacer discípulos. Ese es nuestro trabajo. Y todo esto le quedan viendo al pastor, ¿no? Ese es el trabajo del pastor. Mi trabajo es venir el domingo y sentarme y oír el culto. No, es el trabajo de todos. Tenemos que saltar a la cancha todos y ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo si no tenemos al Espíritu Santo? Tenemos que tenerlo. Al aceptar a Cristo, tú tienes al Espíritu Santo, pero adicional necesitas un fuego de lo alto. Es la unción del Espíritu Santo. Lo que vimos con los chicos de ese domingo, con la chica, ¿cómo se llama la que habló en lenguas? Jennifer, comienza. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos terminando. Y miren lo que dice en Salmos 16, 7 al 9. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Dios es el que te aconseja, Él te guía. Aún en las noches me enseña mi conciencia, dice. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque ponemos al Señor por delante nuestro. Miren, esta nación, el Ecuador, va a salir adelante cuando la gente le ponga a Dios delante suyo. Y si tenemos un presidente que le pone a Dios por delante, nadie le podrá hacer frente. Así de sencillo. Nadie le podrá hacer frente. El presidente Bukele en El Salvador, él le ha puesto delante al Señor. ¿Y sabe qué? Nadie le hace frente.
ni los organismos internacionales. Y él confiesa que Dios es su jefe. Eso tenemos como nación, y vas a ver que si tú pones a Dios por delante, nadie te va a hacer frente. Amén, ¿lo creen? Gloria a Dios. Discernimiento, hay que discernir, pero eso te da el Espíritu, hay que pasar tiempo, hay que buscar. Y yo anhelo del Señor, dígalo, yo anhelo del Señor. Y no esperar que pasen los años para recibir la presencia de Dios en tu vida. Lo podemos hacer en un momento. En un día el menos pensado tú vas a recibir del Señor. Y con esto termino. Nuestro trabajo sería nuestra misión. Ya ustedes lo dijeron, del buen soldado Jesús, hacer discípulos de Cristo. Así de sencillo, no se olviden. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro sueño? Extender el cuerpo de Cristo. Y nuestro eslogan, cristianos en acción. No cristianos pasivos, sino activos, haciendo discípulos. ¿Cómo podemos hacer discípulos? Bueno, tenemos que, en grupos de iglesias de hogar, ¿no? Tenemos ya un par de iglesias de hogar. Y quiero dejarles para terminar estos mensajes, cada creyente es un ganador de almas. ¿Tú eres creyente? Alza la mano a los que se consideran creyentes. Amén. Eres un ganador de almas para Cristo. Y cada ganador de almas es un líder de iglesia de hogar. ¿Cuántos estaremos aquí? No sé, unos 30 iglesias de hogar, pero no lleguemos tan lejos, pero digamos, por familia. Y cada iglesia de hogar es una potencial fuente de crecimiento para la iglesia, para este ministerio. Si tú discipulas a alguien, vas a poder realmente, imagínense, duplicar el volumen de este ministerio. Discípulos, gente que quiera caminar con el Señor. Y con esta frase termino, simplemente decirle a las personas, ¿cómo les discipulamos? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo el Señor puede decirle a la persona, mira, el Señor puede transformar tu vida? Nos contaban de cómo en una ocasión salieron a las calles y había un hombre con una botella de whisky junto a él en una funda, ¿no? Alcohólico. Y el hermano le dijo, mira, Dios tiene algo más para ti que esa botella. Esa botella solo te va a rendir momentáneamente, pero el Señor puede llenarte a ti más allá de lo que te llene esa botella. Y le dejó ese mensaje. Después fue a verlo al otro día y esta persona le dijo, mira, me llegó lo que tú me dijiste, ya no voy a tomar. Y después le volvió a seguir viendo, le fue discipulando hasta que un día dijo, mira, ya se acabó el alcohol para mi vida. Y llegó acabando siendo un pastor. Eso es discipular. Queremos hacer una obra social en la gente, sí, pero tiene que tener un propósito. No se sientan mal con los que les voy a decir, pero no solo se trata de salir y dar un sándwich a la gente en la calle, porque a los pocos minutos va a volver a tener hambre. Tendrías que estarle alimentando todos los días permanentemente, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a pasar con esa persona? Que va a seguir en su vida, va a seguir en el alcohol, en las drogas. Pero tú tienes que darle principalmente el alimento de vida eterna, que es el Señor Jesucristo. Y jamás volverá a tener hambre. ¿Sí? Como el hermano que le dijo, deja esa botella, Señor te puede llenar más que una botella de whisky. Eso es trabajar con propósito. Nosotros queremos hacerlo. ¿Qué mejor hacer ayuda social que trabajar ya con una fundación que tiene un objetivo? Usted quiere ayudar a los demás, apoyemos a la fundación. ¿Cómo les podemos apoyar? ¿Tienes ropita en tu casa que ya no la uses? A veces uno tiene una chompa, una camisa, algo que no se ha puesto en meses. ¿Qué significa eso? No lo voy a usar. Démosle para allá. ¿Tienes algún electrodoméstico que ya no usas? Lo tienes embodegado, como uno dice, algún rato le debe estar y pasa el rato y ya cuando le quieres utilizar ya está envejecido. Podemos ahorita darlos a ellos, a la fundación. ¿Por qué no hacemos eso? Esa es una ayuda con propósito social, ¿le ven?
No es un tiro al aire. Dar un sándwich a alguien en la calle y dejarlo ahí es un tiro al aire. Demos un tiro en el blanco. Apoyemos a la fundación. De vuelta a casa. Démosle a estos muchachos algo de lo que de pronto el Señor nos ha dado y nos sobra. A veces guardamos un montón de cosas y les puede ser de utilidad a muchas personas. ¿Qué les parece si la otra semana ustedes vienen y traen algo para que Paul se lleve a la fundación? ¿Les gustaría hacer eso? ¿Sí? No les noto muy convencidos. A ver, ¿les gustaría hacer eso? ¿Les gustaría hacer eso? Bueno, no, parece que no les gustaría hacerlo. A ver, con fuerza, como soldados, a ver, ¿les gustaría hacer eso? Eso, muy bien. Se despertaron. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Extender. Usted comparta con alguien el Evangelio de Cristo. Esté llamándole, ¿no? Tenemos unos folletitos ahí que les vamos a regalar para que ustedes se lleven. Al final pueden acercarse, mi esposa les va a dar. Dame un hito, Marita, por favor. Tenemos bastantes, no se preocupen. Ustedes pidan cuántos quieren. Y ustedes pueden entregar una hojita de estos y que dices, deme solo un minuto. Y está el plan de salvación del Señor, ahí en pocas palabras. Si usted quiere, acérquese y podemos entregarle uno de estos flyers para que usted se lleve. Hay mucha gente en el mundo necesitada de Cristo. ¿Sí sabían eso? Y está al lado nuestro muchas veces. No está tan lejos, no está en otro país, está acá al lado. No esperemos irnos de misioneros al Medio Oriente. Hay gente que Dios llama para ese trabajo, pero tú puedes hacerlo aquí. Junto a ti hay un montón. Coja uno. Yo quiero, Margarita, vamos a darles unas hojitas, no de estas, las hojitas. Y ahorita, unos 2 minutitos, nos hemos extendido un poco más de lo normal este día porque ameritaba esto. Me disculpan por eso. Les voy a dar una hojita a cada uno, mi esposa les va a repartir. Si alguien le ayuda, por favor, ahí, Jaimito, tú ahí dales un esfero. Usted va a escribir en esa hoja 10 personas que usted quisiera orar por ellos para que se acerquen al Señor Jesucristo. Usted va a estar orando permanentemente por ellos y de pronto, de esos 10, usted escoja si es 1 o 2 que usted le va a hablar del Señor. Y le va a invitar al ministerio acá a la iglesia. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría hacer eso? 1, un hito nada más. ¿Es mucho pedir 1? Pero escriba 10 por los que usted va a orar. Pero de esos 10 escoja, aunque sea 1, que usted le va a hablar del Señor a su manera. Es que yo no tengo preparación para hablarle del Señor. Dígale su testimonio, dígale lo que Dios ha hecho en su vida, eso es todo. Y Dios le va a poner las palabras. Es increíble. ¿Sí? Dios va a poner las palabras. Desen su tiempito. Por eso es bueno tener una Biblia. ¿Quién trajo su Biblia física? Ya. Es bueno tener una Biblia para tener también dónde anotar. ¿No es cierto? ¿Sí? Hay que tener una Biblia. Cuando fuimos al grupo de los muchachos, todos tenían Biblia. ¿Ah? Y aquí solo unos contados tienen Biblia. Tienen que traer la Biblia. Es que yo traigo mi celular. No, traigan la Biblia. Ahí hay Biblias también. Si quieren libros ahí, acérquense para que tengan donde anotar. Levántense. No esperen que les dejen. Levántense, pueden recoger una Biblia. Les voy a dar unos minutitos ahí para que ustedes podemos ya cerrarle la presentación. Isra, póngale. No va a demorarse mucho, ¿verdad? Yo creo que me demoré menos de 1 minuto a anotar las 10 personas. Y me faltó.
Y de esas 10 personas que yo he puesto por orar, algunas están aquí, aunque no lo creen. Amén. Voy a orar por esas 10 personas y de esos escoja y dice, desde esta semana le voy a compartirle, Señor, le voy a discipular. Espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y que nos escribas al siguiente correo electrónico. Y si vives en Quito, Ecuador, visítanos en esta dirección. Tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana nuestro culto. Que Dios te bendiga grandemente.